Hola, sí, muy buenos días, queridos amigos. Somos los sacerdotes del apostolado hispano que todos los fines de semana nos reunimos con ustedes para partir el pan de la palabra e invitarlos a partir el pan en la mesa del Señor en sus propias parroquias. Y por eso iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor y de bondad. No solamente las palabras se hacen necesarias, sino también las acciones. Enséñanos a actuar de acuerdo a tu palabra y a lo que predicamos a diario. Estos los mismos y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, muy buenos días. Buenos días, Padre Sergio. Muy buenos días a todos nuestros queridos amigos y amigas que nos acompañan en nuestro programa. Estamos con calor intenso, ¿ah? Uy, Padre, sí, terrible. Por eso me pongo las camisas blancas en el verano. Yo por eso me quité el hábito, pero estoy aquí en camisa. Pero, wow, está empezando el calor bastante fuerte. Estamos pidiendo que el Señor nos libre de todos los huracanes. Así es. En esta época de huracanes en el área donde nosotros vivimos. Y también, Padre, viene la independencia de Colombia, nuestro país, nuestra Así querida es. nación, ¿ah? 20 de julio, nuestra independencia de Colombia. Bueno, y estamos orando por los nuevos gobernantes, por las personas, el nuevo rumbo que va a tomar el país, que sea siempre para el bien, para la justicia, la paz de todos, no solamente de unos poquitos, como siempre ha sido, sino que sea para el bien de toda una comunidad, de todo un país que clama justicia, que clama por equidad y por paz. Padre, le cuento que ya estamos registrando a los niños desde pre-kinder hasta quinto grado, porque ahorita el 30, sábado 30, Healthy Blue traerá los kits escolares. Ya llegaron al apostolado hispano, los estaremos distribuyendo desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Es algo que ellos hacen todos los años. Hemos hablado con otras agencias que posiblemente nos uniremos a ellos el año entrante, porque este fue un programa que empezamos y que ha ido cogiendo mucha fuerza y ya mucha gente lo está haciendo. Y hemos cogido tanta fuerza que todo el mundo lo hace y mejor hacer un solo evento donde muchas personas se beneficien. Estamos mirando esa posibilidad y también estamos mirando cómo podemos ayudar a los niños el 2 de agosto, que queremos que de las 6 de la tarde a las 8 de la tarde haya un curso de CPR, cómo aprender a dar respiración a un hermanito que se está ahogando, al abuelo, a todo esto. Entonces, ojalá padres, padrinos, hijos, nietos, todos pueden venir y registrarse. Lo está haciendo uno de los hospitales más famosos de la ciudad, Ochsner, que manda a la gente, traen los muñecos que parecen de verdad y les pueden hacer la respiración boca a boca, la resucitación, y es gratis. Wow, es gratis. Qué bueno, Padre. Esto es un conocimiento que todos debiésemos tener. Sí. En cuántas ocasiones nos ha pasado con un niño, con una persona, y uno queda, en esos momentos a mí me ha tocado vivir una de esas experiencias y uno queda, no sabe uno qué hacer, uno queda frío, tibio, y qué hace, pues llamar una ambulancia o algo, pero podemos salvar una vida de pronto a través de tener estos conocimientos. Ajá. Bueno, entonces queremos que la gente se vincule a esto, que va a ser lindo. Y también el sábado 13 de agosto tendremos una feria del trabajo. Hay mucha gente que está buscando empleo. La vez pasada la tuvimos y fue de mucha bendición para tantos. Tendremos la feria de trabajo. Tendremos los retiros de Maús, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre para mujeres. Tendremos el retiro carismático, el congreso carismático, 7 y 8 de octubre. El 9, gala del apostolado para ayudar a todos nuestros niños. Y el 14, 15 y 16 de octubre tendremos el retiro de Maús para hombres. Ya se pueden registrar entrando a www.apostoladohispano.org. Pero como siempre, lo principal de este programa es partir la palabra del Señor. Al final daremos más anuncios. Así que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba de diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le replicó: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow. Hoy tenemos
un pueblo que queda muy cerquita de Jerusalén, pasando una pequeña montaña. Parece que a Jesús le encantaba ir allá. Son las hermanas de Lázaro, el hombre que fue resucitado por Jesús. Y parece que había mucha conexión con esta familia. Jesús lloró cuando llegó a ver a su amigo que había fallecido, lo volvió a la vida. Y hoy tenemos esta misma familia que protagonizan un evento especial con Jesús, que quien es siempre el protagonista de toda la palabra. Y tendríamos que empezar nosotros a hacernos una pregunta. ¿Cuál es el sentido de estas palabras que hoy Jesús tiene para con Marta? Porque parece que es una mujer muy buena, parece que María es excelente también. El Señor no le está diciendo a ninguna que está haciendo malas cosas, pero que hay alguien que escogió la mejor parte. Y todos queremos escoger siempre lo mejor. Creo que es el deseo del ser humano, escoger siempre lo que es mejor. No veo el primero que diga, yo quiero escoger lo peor para mí. Así que, Padre, ¿qué tenemos en este evangelio el día de hoy? Bueno, muy bien, Padre. Nos vamos a encontrar con que Lucas, ya lo hemos dicho en varios programas, Lucas le pone bastante de realce el camino de Jesús a Jerusalén, que de alguna manera es el camino que Él quiere emprender, el camino que nos quiere mostrar. Y a través de ese camino nos va dando muchas enseñanzas. El domingo pasado, si ustedes recuerdan, nos ponía el camino de la misericordia, de aquel hombre que había sido asaltado, estaba allí y necesitaba de alguien que tuviese compasión de él, y nos encontramos con la historia del buen samaritano. Estamos allí, entonces propone el camino que nosotros tenemos como un camino de misericordia. Hoy vamos a encontrar que nos propone un camino de oración, un camino un poco más pasivo, más pasivo. Esto quiere decir que, como el Padre ahorita lo decía, que hay diferentes caminos, pero siempre va a haber uno que es como el mejor de todos. No quiere decir que los otros sean desaprobados, sino son que diferentes caminos. Son distintos caminos. Todos los caminos conducen a Roma y cada uno se va por el camino que más le corresponda. Así es. Y Lucas lo que va a presentar desde el capítulo 9 con los apóstoles, con los 12 apóstoles, la misión de los 12 apóstoles, hasta el capítulo 19 es el camino a Jerusalén, que es el camino de todos los cristianos. Todos nosotros estamos en camino a la nueva Jerusalén, Amén. En camino al cielo. Y entonces dentro de ese camino vamos a encontrar algunas formas de expresar de nuestra fe, algunas formas de expresar nuestra identidad cristiana. Y como les decía, el domingo pasado, el camino de la misericordia. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando encontramos a un prójimo en necesidad, a alguien en necesidad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y ahora vamos a mirar cuál es el camino que nos propone el Señor a través del camino de la oración. Me parece muy importante que hoy el Evangelio nos centra que el escuchar a veces parece más importante que el hacer, porque a lo largo del Evangelio Jesús nos está insistiendo en que hay que escuchar, porque si actuamos sin escuchar es inútil. Y si solo escuchamos pero no actuamos es también inútil. Pero muchas veces lo veíamos a través del libro de los profetas, donde habían falsos profetas que hablaban demasiado y hacían muy poco. Y teníamos un pueblo que hacía muchas cosas y el Señor les decía, este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque cuando no escuchamos al Señor, pues nuestro corazón se empieza a alejar. Podemos decir muchas cosas bonitas, podemos hacer muchas cosas bonitas, pero tenemos que estar en sintonía de lo que escuchamos y lo que hacemos. Pero lo que escuchamos, ¿de quién? De mis propios deseos, de mis propios sentimientos, de lo que el mundo me pide, o lo que escucho que es la voluntad de Dios, que a veces es un poco confusa. Quisiéramos que Dios nos llamara y nos dijera, esto es lo que quiero que hagas, ¿no? Pero a veces tenemos que discernir, y entrar en discernimiento requiere que yo me ejercite en aprender a escuchar la palabra, en distinguir las voces, porque a veces creo que estoy escuchando a Dios y estoy escuchándome a mí mismo o al mundo, y viene todo esto, por lo cual hoy tenemos esta gran historia, porque no es una parábola, es una historia entre dos hermanas, una que hace mucho, otra que escucha mucho, y entonces Jesús nos va a dar una clave hoy para encontrar uno de los muchos caminos que nos da, Padre. Así es, Padre. Y vámonos un poquito, Padre, con esta labor tan hermosa, que es una de las labores a veces más menospreciada, pero de las más hermosas que hay en una comunidad, en una sociedad, y es la labor de la oración. Esta labor, Padre,
y es el trabajo de las amas de casa. Ajá. Por lo general, cuando una ama de casa tiene un invitado, siempre, de alguna manera, pues la ama de casa, por supuesto que quiere resaltar en lo que ella hace. Y por lo general, una de las labores más grandes, más dispendiosas, en donde ponen más amor, es en la comida. Es en la comida. Las amas de casa se esfuerzan por eso, y cuando hay un invitado, pues se supone que ese va a ser como el momento en el que se va a compartir y se va a mostrar todo el talento que se tiene. Y una ama de casa siempre espera de eso, siempre espera, así el invitado sea su propia familia, su hijo, su esposo, siempre espera que usted le diga, wow, qué comida tan rica la que usted preparó, porque ese es el trabajo de pronto de toda una mañana, de todo un día, pero se puede correr un peligro ante eso, y es que se le dé protagonismo a eso. A lo que se va a dar, Y recordemos, queridos hermanos, que cuando uno tiene un invitado, por supuesto que lo más importante va a ser eso. Va a ser la vida de ese invitado, porque cuando uno va a hablar, va a compartir con alguien, siempre lo importante va a ser eso. Y entonces, de alguna manera, a Marta tal vez le ocurría ese peligro, pero dice Santa Teresa, bien hermosas estas palabras de Santa Teresa de Jesús, y dice, pero si Marta no hubiese hecho esto, Jesús se hubiese quedado con hambre. Es decir, que tenía que haber alguien haciendo esto para el Señor. Tenía que haber alguien sirviéndole al Señor. Entonces, la cuestión es poner el realce en esto, en colocar la ansiedad, toda la preocupación en esa cosa, en lo que se le va a dar y no en la persona. Y este es el peligro que estaba corriendo Marta, porque el Señor lo reconoce. Él puede ver muchísimo más allá que simplemente el servicio que estaba haciendo. Él podía mirar el corazón. Y en el corazón de Marta habían unas características que se presentan ahí. Andas afanada, se afanada en diversos quehaceres. Y se puso a Jesús, y entonces le dice, había primero esto. Estaba muy afanada, había preocupación y estaba inquieta. Estaba inquieta. Entonces había muchas cosas en el corazón de Marta. Y esto era lo que no dejaba que ella le sirviera de una manera perfecta al Señor, sino que había muchas cosas que la quejaban. Y además de eso, estaba de pronto un poco los celos. Estaban los celos que se expresan, los celos cómo se expresan a través de que ella estaba pendiente de lo que María estaba recibiendo. Estaba ahí, y estaban los celos porque ella estaba recibiendo una parte buena y ella no quería que María estuviese ahí, sino que estuviese ayudando. Entonces Marta se estaba enfocando mucho en las cosas externas y no se estaba enfocando en la persona que tenían, en el invitado que tenían. Y ahí es donde va Jesús. Jesús va ahí. Él nunca desaprueba las acciones de Marta, nunca. Nunca le dice, Marta, usted no debe hacer esto, ¿no? Te preocupan muchas cosas, estás inquieta por muchas cosas, estás celosa porque tu hermana está aquí sentada. Esto era lo que Jesús le quería hacer, pero no hay nada de malo en lo que estaba haciendo, como no hay nada de malo cuando una mamá o una ama de casa está sirviendo y está todo, pero luego se cansa y no comparte con los invitados, porque después de que ya todos han comido, ella quiere irse a descansar y se le olvidó compartir con los invitados. Entonces ahí es donde tenemos que ir, queridos hermanos. Aquí la cuestión no es si yo soy Marta o María, no. Aquí no se trata de eso. Aquí es si yo estoy escuchando al Señor en cualquier aspecto de mi vida. Ese es el mensaje central hoy. Y ahí es donde va a ir Jesús. Entonces lo primero que debemos pensar nosotros es ¿qué nos inquieta tanto? ¿Qué nos preocupa tanto? ¿Qué nos aqueja tanto? ¿Qué nos hace estar todo el tiempo tan afanados? Que no nos deja escuchar la palabra de Dios. No, y tú lo has dicho muy bien. Algo que me impresiona a mí es que aunque Marta está haciendo mucho, ni sus ojos ni sus oídos están puestos en Jesús. Así es. Ella está pendiente de lo que está haciendo María, pero lo más lindo es que los oídos de Jesús sí están puestos en ella. Apenas ella se acerca, apenas ella le habla, porque dice el texto, acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta? Claro que Jesús se ha dado cuenta. Jesús está ahí. ¿Que me han dejado sola? Dile que me ayude. Y me encanta la manera gentil, sutil, como el Señor reprueba a Marta por estar muy distraída. Le dice, muchas cosas te inquietan. Muchas cosas te preocupan. Por eso decía que lo has explicado muy lindo. Y Jesús insiste en que escuchar sin actuar, pues es inútil, pero también actuar sin haber escuchado
es inútil. Lo que empezaba diciendo al terminar de leer el Evangelio. Muchas veces estamos haciendo muchas cosas, estamos muy ocupados, pensamos que estamos haciendo cosas buenas que pueden serlo, pero la pregunta ¿es eso lo que Dios me está pidiendo que yo haga? Ujú. ¿Es eso lo que el Señor me está pidiendo? Como cuando uno tiene una conversación con alguien y uno no ha terminado la pregunta y la otra persona ya le empieza a responder Ujú. y responde lo que no es y uno le dice, ¿por qué no me permite que le pregunte? Y después de que yo haya terminado la pregunta, usted me responde, porque muchas veces pretendemos adivinar, nos queremos anticipar a lo que el Señor nos pide, a lo que la gente nos va a decir, y lo único que conseguimos con eso es ignorar y lastimar, y por eso hoy se da este pequeño impasse entre dos hermanos, y creo que tenemos que hablar un poquito de eso, de que este mundo está lleno de muchas distracciones, pero ya hablaremos de eso. Primero, unos detallitos más Así es. de este evento. Y entonces, queridos hermanos, ahí vamos a tener en cuenta esto y es algo que nos ha enseñado a nosotros el mundo y es que el papel de Marta es el más importante, que tenemos que hacer todos manos a la obra y todos. Y claro, por supuesto que es importante, claro que todos tenemos que hacer, pero nos podemos convertir nosotros en activistas católicos o cristianos, nos podemos convertir en activistas que solo muestran como una parte, como la labor, pero que están lejos del Señor, que no tienen ningún contacto con Dios, que no tienen a Dios en sus vidas. Entonces no estamos mostrando el rostro de Dios, sino que estamos mostrándonos a nosotros mismos. Queremos ayudar porque de pronto queremos ser reconocidos, queremos que nuestras obras sean vistas y de esto hay millones de ejemplos ahorita por todos lados, medios de comunicación, por todos lados. Ustedes se van a dar cuenta que ahorita nadie es capaz de dar una ofrenda. Bueno, nadie no. La mayoría de personas no son capaces de dar una ofrenda sin publicarla en el Facebook o sin hacer una Instagram, cosa. TikTok. Ajá. Oh, mire, le acabo de dar un mercado a esta persona, mire, y una foto. Y sin la foto casi que no se puede hacer la obra de caridad. Entonces, como que hay un afán grandísimo de esto, de un activismo que nos puede hacer perdernos en eso. En eso y en pensar y en menospreciar la vida de aquel que contempla. En la historia de la iglesia hubo un tiempo en que esto era como hacia el siglo VI, cuando San Antonio, el padre del desierto, comenzó con esta vida, como que comenzó esta forma contemplativa de forma cristiana de orar, que estas personas, estos monjes querían retirarse de todo el ruido del mundo. Estas personas lo hicieron por eso, porque veían que había como una batalla espiritual que tenía que ser luchada. ¿Y cómo se lucha en una batalla espiritual? Pues con la oración, con la vida contemplativa. Amén. Y entonces surge esto, y esto fue como el auge, y eran los padres a los cuales se recurría para saber qué eran los papas. Todo eso, de ahí es que San Benito haya aportado tantísimo a la vida de la iglesia con sus normas y que se haya fomentado tantísimos monasterios, fue a través de esto, porque se veía esto como una salida ante tanto activismo y ante tanta cosa del mundo que había en el mundo, tanto movimiento. Esta fue la respuesta, que luego en el siglo medio y luego en la época moderna decía, pero ¿para qué tantos monjes en un convento? ¿Para qué? ¿Por qué no salen mejor y se van para África a alimentar a todos los que tienen hambre? Y olvidamos esa parte, olvidamos la parte de María, la parte importante. Es las dos partes son muy importantes. Son muy importantes, así es. Yo les he contado la historia de los dominicos y tal vez vale la pena recordarla. Santo Domingo era un sacerdote de una diócesis, un hombre muy ocupado, y el Señor le dio en su corazón el deseo de que había que salir a hacer muchas cosas, de ir a predicar, porque no se podía predicar en ese tiempo, solo los obispos. Y lo primero que él fundó, antes de fundar a los frailes, que eran los que iban a ir a hacer el trabajo, fundó a las monjas de clausura para que estuvieran escuchando y orando, y de ahí salir la fuerza de trabajo. Entonces siempre hay una iglesia que está en escucha y en oración y otra iglesia que está trabajando. ¿Cuál de las dos es mejor? Las dos son muy buenas. Pero tenemos que darnos cuenta que nos podemos distraer. Y es lo que está tratando hoy el Señor de decirnos. Y de lo que hablaba el Padre Luis Carlos. Estamos en un mundo muy
lleno de distracciones y a veces necesitamos retirarnos, irnos un poco hacia atrás para poder escuchar, porque ni siquiera nos estamos escuchando en nuestras propias familias. Así es. Hoy en día está la queja de que ni siquiera estamos escuchando a nuestro propio cuerpo. No estamos escuchando lo que el cuerpo nos dice, que nos falta descanso, que nos falta mejor alimentación, que nos falta ejercicio, que nos falta esto, que nos falta aquello. Muchos médicos le dicen a uno, usted no está escuchando su cuerpo, usted no ha hecho ejercicio. Entonces la escucha, que es tan importante, o a veces le están diciendo, no estás escuchando tu cuerpo y lo estás forzando demasiado. Un día de estos tienes un ataque, se te está subiendo el colesterol, se te está subiendo el azúcar, no estás escuchando. La escucha tan importante, Así ¿no? así es, padre. Y es fundamental porque aquí es donde va a estar la contradicción entre dos cosas, no entre Marta y María, sino entre como dos polos dentro de la vida espiritual, y es la escucha o la no escucha de la palabra de Dios. Es aquí el punto, que es el versículo 42, donde va a estar como el eje central del mensaje, es si escuchas o no escuchas. Es ahí la contraposición. La contraposición no es entre la vida de Marta y María, porque las dos eran discípulas maravillosas del Señor. Lo que está colocando el Señor, ¿cuál es la mejor parte? El que escucha la palabra de Dios, así sea activo o así sea contemplativo. Ahí está la gran diferencia. Y por lo general, pues el contemplativo se dedica a la escucha de la palabra de Dios, tiene más tiempo para esto. Por lo general, los activos, los que están en el mundo, son los que pueden olvidar esta parte. Y ahí es donde quiere ir el Señor. ¿Escucho o no escucho su palabra? Es ahí, el meollo del asunto está esa es la enseñanza. Porque la parte que le toca a María, y mire, y fíjense esto, que lo que estaba haciendo María no era común que se hiciera, de sentarse a los pies del maestro. Porque primero, como diría el libro del Eclesiástico, enseña a la mujer las leyes y la volverás necia. La volverás necia. Lo dice la Sagrada Escritura, no se lo está inventando el Padre Luis. Entonces, en ese tiempo, sentarse a los pies del maestro era solo para los discípulos. Es decir, que lo que está haciendo Jesús aquí es también aceptando a esta mujer como una discípula a sus pies. En los Hechos de los Apóstoles lo vamos a encontrar, como San Pablo estaba a los pies de Gamaliel escuchando la palabra. Es decir, que estar a los pies era sentido de ser discípulo del Señor. Es decir, que aquí está, o sea, lo primordial aquí es, queridos hermanos, no importa si somos activos y si somos contemplativos, hay que estar a los pies del Señor y escuchar su palabra. No podemos dejarnos llevar por los ruidos del mundo, tenemos que sentarnos. Es indispensable la oración. La oración es indispensable. Si no le dedicamos tiempo al Señor, si todavía somos de los que decimos, oh no, Padre, pero es que lo que yo hago, esa es mi oración. No. Claro que si puedes ofrecerte, como lo diría San Benito, pero ora et labora. Se necesita que dediques tu tiempo. Así y la es. oración es un diálogo. No es Así solo decirle a Dios lo que tiene que hacer. Es decirle a Dios dónde estoy y escuchar a Dios para Así saber es. a dónde me quiere llevar Él. Por eso también nosotros vamos a empezar lo que se llaman los talleres de oración y vida ahorita en agosto 19, porque a veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo escuchar la voz del Señor. Y hoy la pregunta es, ¿cómo es mi relación con Jesús? ¿Me estoy relacionando como Marta? ¿Me estoy relacionando como María? ¿Soy la persona que quiere escuchar o soy la persona que quiere ejecutar muchas acciones? Más o menos como Marta o como María. ¿Cómo estoy yo? Porque ambas eran amigas del maestro. No dice que una era más amiga y la otra no. Las dos estaban disfrutando de la compañía de Jesús. Pero cómo cada una agradece esa relación con Jesús, cómo cada una de ellas pide ser bendecida y cómo cada una de ellas va a seguir creciendo de esa relación con Jesús. Y es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy como cristianos. Me pongo a los pies del Señor y de ahí después, ¿qué? ¿Cómo me estoy relacionando con Él? ¿Será que sí estoy escuchando o estoy tan distraído por tanta ocupación que no lo escucho? ¿O me quedé simplemente escuchándolo y no voy a ejecutar nada más? Un evangelio fascinante el del día de hoy. Así es, Padre. Y ojalá, queridos hermanos, no sigamos con lo mismo. A veces, miren, es increíble cómo decimos que para la oración no hay tiempo, que no hay tiempo para ir a misa, que no hay tiempo para ayudar en las labores de la iglesia, para venir a repartir las mochilas de los kits escolares el sábado aquí el 30, que no hay tiempo para ir a ayudar a no sé. Pero
pasamos horas y horas en los medios de comunicación social, sí. nos dicen de una fiesta y sacamos el tiempo de donde no lo hay, trabajando, nos gastamos la mayor parte de la vida, pero nunca hay tiempo para la escucha. Nos montamos en el carro y lo primero que buscamos es la emisora que nos guste y empezamos. No hay ningún tiempo, o sea, no hay a veces ni 5 minutos para el Señor. Fijémonos en nuestras prioridades. Ahí es donde nosotros debemos como ir. Entonces, queridos hermanos, pónganse a pensar en eso. ¿Cuántas veces decimos que no tenemos tiempo para eso? Para escuchar al Señor, pero hay tiempo para todas las demás cosas. Para todo hay tiempo, menos para Dios. Entonces, pongámonos a pensar allí. De pronto el Señor nos está diciendo, Luis, te afanas por tantas cosas. Serio. Sí, Deja de estar estás pendiente ocupado de con tantas tanta cosas. cosa. Sí. Ya, Ajá. relájate. Uh-huh. Bueno, Padre, algo muy importante. ¿Quieres escuchar la voz del Señor? Todos los días tenemos misa en el Apostolado Hispano de 6 de la tarde en adelante, de lunes a viernes. Todos los fines de semana hay misas por toda la arquidiócesis en español, en distintas parroquias. En Divina Misericordia los domingos. Ahora tenemos un nuevo horario. 12:30, a las 12:30 al mediodía tenemos la Eucaristía. O si no, los esperamos en San Antonio de Padua a las 9 de la mañana. O los esperamos en San Jerónimo, 8 de la mañana, 8 y 12 del mediodía. día. La tenemos en Divine Providence los sábados a las 6 de la tarde. La tenemos en San Jude a la 1 de la tarde. La tenemos también en San Luis, King of France a las 12 del día. Estamos en el North Shore. Estamos en Franklinton, en Bogalusa. Estamos en Chalmette. Marrero. Por todos lados Así hay es. misas en español. Si tú quieres saber dónde ir a encontrarte con el Señor para escuchar su voz, entra a www.apostoladohispano.org y ahí dice misas. Ahí encontrarás todas las misas, quién la dice, dónde la dice, a qué hora la dice, está la dirección, el teléfono. Y también quiero volverles a recordar que hay que hacer cosas, así que el 30 de julio estaremos haciendo algo por los niños, repartiendo los kits escolares. Y tendremos la gala del Apostolado Hispano el 9 de octubre, que es un domingo en el seminario de Notre Dame, para celebrar 50 años de servicio a la comunidad, de tratar de escuchar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que la comunidad necesita y de hacer un servicio activo. Hemos hecho por los años tantas cosas, abogados, inmigración, ayuda inmediata, pago de servicios, ayuda a los niños, ayuda a los ancianos, tantas cosas hermosas. Por eso es que ahorita los estamos invitando para la entrega de mochilas escolares el 30 de julio, 2 de agosto, clases de CPR. Y en septiembre 9, para todos los mayores, tendremos el Día de los Abuelos, algo especial, septiembre 9. Tendremos también la festividad de la Señora de Coromoto en septiembre 10, sábado, aquí con el Padre Manuel. Tantas cosas lindas que vamos a tener. Los retiros de Maús. Si te quieres registrar, llama ya al 504-467-2550 y regístrate. Si eres hombre, será a mitad de octubre. Si eres mujer, es el primer fin de semana, septiembre 30, 1 y 2 de octubre. Si eres carismático, tendremos el retiro de los carismáticos empezando el Día de la Virgen del Rosario, 7 de octubre. Y será 7 y 8 de octubre, viernes en la noche y sábado todo el día. Pero hoy hemos tenido un evangelio muy hermoso. Vamos a hacer como una imagen. ¿Con qué nos quedamos, Padre, del evangelio de hoy? Ok, queridos hermanos, recordemos, primera enseñanza de hoy, no hay contraposición entre Marta y María. No hay contraposición entre esto. Hay en la vida de la iglesia tenemos la vida espiritual, la vida contemplativa y la vida también activa, que tampoco se contraponen. Lo que vamos a aprender es que en cualquiera de estas vidas, en cualquiera de estos carismas que Dios nos ha regalado a nosotros, lo más importante es la escucha de la palabra de Dios. Sin importar si te gusta hacer cosas, si te gusta estar más calmado en la vida contemplativa, lo importante es que siempre estés a los pies del Señor escuchando su palabra. Bueno, pues aquí en adelante nos toca escuchar. Si tú quieres escuchar la palabra del Señor, ya te dije, hay misa de lunes a viernes. Los miércoles tenemos también lo que se llama el grupo de oración. Este próximo lunes será cuarto lunes del mes, tendremos hora santa. El próximo miércoles tendremos misa carismática, así que a ponernos las pilas, como se dice, a escuchar más y vamos a decirle al Señor que estamos felices de que una vez más nos habla, que hoy queremos ponernos a los pies de Jesús para escuchar su palabra, pero que después de eso queremos levantarnos y ponernos en acción y seguir tanto el ejemplo como de María como el de Marta, estar a los pies del Maestro y actuar
para que llegue esta palabra a tantas personas que aún no conocen del Señor. Y todo esto lo pedimos a ti, que si reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Última palabra. Queridos hermanos, escojan estar a los pies del Señor y eso nadie se los quitará. Amén.